Parece que ya está. Sí. Dios. No sé de qué cojones sería el pedazo parche ese, pero vamos. A ver que me acuerde de dónde lo dejé. Que eso es otro. Mi memoria pet. Ah, sí, los interrogatorios. Pero este lo he hecho. No lo sé. I'm not sure that I can be helpful at the moment. Vale, no, a este ya lo he hecho. Please escort this suspect for interrogation. Venga, lo dejamos aquí. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Siempre. Esto me sobra un poco, esta parte. Ricachón. You are the manager of the baths, is that correct? Yes, I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. Preguntar por el asesinato primero. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Garrow. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Hay que preguntar por todo, prácticamente. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious. Authoritarian. Unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Un momento. Cojones pasa esta mierda. Ahora. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Esto no sé qué ponerle. Estoy un poco perdido aquí. Lento. Hombre, champán. Champán frío para celebrar algo, eso está claro. Carta de Pitkin. No. A ver, mira, podemos... Una carta de sigilo que ponía en peligro el trabajo del señor Blinko. Creo que es este, Blinko. No. Aquí, joder. Este. Vale, esto es Gregory, cojones. Y la carta me habla de este. Es esto. Esta es la respuesta. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths.
It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No, but I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Plata, no creo que sea tan- Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Rodney. Vale, y me queda el Garrow. Con aquel no puedo hablar. A ver un momento. Estos son los tres, ¿no? Solamente. Please escort this suspect for interrogation. Dice que gracias a las Good day cadenas to esas en el you. suelo. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Vamos a ver. Tío descuidado como yo. Nervioso. No duerme bien. Guarro, como yo. What is your occupation? I am a counsellor at the district Una chamber. mierda. No me lo What trago. were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am Bueno, un concejal. interested in Poca cosa es. archaeology. You follow them. Yes, so many things happened, and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologise. Ya. Este What oculta was algo. it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you, and he trusted me. But Are you feeling unwell? I'm sorry. It is I remember. I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear. No, nothing. I'm better now. Estoy nervioso. Supongo que es Please try normal, to ¿no? recall what you saw today. The room was so hot. I had to remove my glasses. I was not pasando feeling esto. so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife. What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. El arma que no ha aparecido, por cierto. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a Supersticioso. cursed ring.
digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Joder. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Eso es un sí. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Aquí nadie pone puso la Garrow botella appears to esa. be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. A ver qué tenemos por ahora. Podríais llegar con esto. Podría. A ver, es que estoy un poco difuso. Como acabamos de empezar y no he cogido el caso desde el principio, estoy un poco perdido. A ver. ¿Qué tenemos? Esta que aún no ha aparecido. Moneda romana. De Sir Rodney. Este era el muerto, Sir Rodney. Esto que aún no sé qué pinta en todo esto. Phillips, ¿quién coño? Ah, el conserje. La llave. El champán que aún nadie sabe nada. Vale, a ver qué tenemos. Encontrar el arma desaparecida con la que se causó la muerte a Sir Rodney. Vale, hay que encontrar el puto arma. Con las evidencias que tengo ahora mismo, no es posible. Vamos a ver. El cuerpo del tío estaba ahí, pero ya lo vimos. Sí. Pruebas aquí no me he dejado nada. Esta es la del chalado. Esta es la del primero que interrogué. Y este ha sido el último. Ya sabe que no es de nadie. Vale. Vamos a probar un poco de suerte. Vamos a ir a... Espera, está el poli por aquí. No sé si a lo mejor tiene algo que contarme. Locked. No. Vamos a dar un repaso a los baños para acordarme bien de todo, ¿vale? Estoy muy perdido ahora mismo. What should we do next, Holmes? Hay que registrar bien todo.
Va a ver si se me pasó por alto el otro día. Aquello es lo que se derrumbó, ¿verdad? Creo. Sí. Aquí que lo vaciaron todo. Esto lo examinamos bien. Mr. Holmes? No parece que me dejara nada. A ver, un momento. ¿Tira la T? Sí. No. Vale, vamos a ver, que me ponga el día. Sí, un descubrimiento notable. Si la sangre estaba muy diluida en agua, significa que lo envenenaron. Aparte de la puñalada en el ojo, que no sé qué cojones es lo de la puñalada en el ojo. Muy buena Magwan. Sí, pero aquí no hay mayordomo. Alguien llevó la botella y nadie me dice quién, por ahora. ¿Podría ir esto unido a esto? Sí. Tenemos la primera evidencia. Lo más probable es que sí sea. Descubrí dónde estuvo Sir Rodney. Días antes. ¿Eh? ¿Lo de la web? ¿Qué cojones? Ah, nada. Vale. A ver. Sí, pero esto habrá que unirlo seguramente con esto. Justo. Aquí hay dos vías de investigación. Humedad ambiental causada por el vapor. Podría ser. Podría ser, pero esto no cierra la investigación por este ala. Así que de momento vamos a poner esto. Porque yo creo que el tío por alguna causa fue drogado o envenenado aparte. No me creo yo que una humedad ambiental diluya la sangre simplemente por contacto. Las gafas rotas... No, no tiene nada que ver con esto. Ey. Hombre, las gafas están en el brasero, no sé si... Sí, sí, sí. Arma de plata. Podría ser que tiraran el arma al brasero y por eso no la encuentro. Y que sea el cacho de plata ese que he cogido. Pero sí es una posibilidad. Mierda. Hay algo más con esto, porque no se me ha quitado lo de dentro del brasero. A ver el medicamento. Medicado.
Excavación. No veo unión entre esto. Podría ir unida con esta. Voy a probarla. Sí. A ver. La de arriba incrimina un poco al tío este. La de abajo lo es culpa. De momento para mí es culpable todo Dios, así que esa vía. Vale. Ya no puedo unir más. Esto no le veo lógica a ninguno. ¿Estás robadas? Sigue estando lo de la llegada oportuna. No la acabo de usar. No sé, podía haberse compaginado esas dos. Vamos a ver qué tenemos de nuevo. Algo importante estaba Sirron a punto de hacer. ¿Y dónde saco yo esa información, tío? Vamos a ver. No sé si aquí llegaba hasta aquí, sí. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. ¿Me quieres abrir? Aquí no me dejé nada, ¿verdad? No parece. Y esto de momento no puedo pasar. Seguramente más adelante tenga que dar la orden de que retiren los escombros, pero por ahora no podemos. Este tío, hablé con él todo ya, ¿no? These baths are becoming sinister. Tenemos que seguir interrogando a los pavos estos. No, estoy bloqueado. No sé si tendré alguna conversación I'm nueva not con sure ellos. that I can De be momento helpful. ese no. I'm trying to rest. Do you have something else to ask me? Joder. Gracias por la ayuda, tíos. Good day to you, Mr. Holmes. Es que esto es algo que no sabemos y no tengo manera de sacar esta información que yo recuerde. A ver, un momento. ¿Es esto? No. De aquí no saco nada. Vamos a algo nuevo. ¿Qué buscan en el mapa? ¿El qué? Esto se me ha pasado por alto, ¿eh? Mapa trazado a mano hallada entre las vertientes y Randy. Sí, pero... Baker Street no es mi casa. Espera.
Ah, a lo mejor tengo que mirarlo en mis archivos. A lo mejor tengo que mirarlo en mis archivos. Vale. Posiblemente. Se me ha pasado por alto eso, ¿eh? No me había dado cuenta. A ver. ¿Eh? ¿Qué cojones hay un puñal ahí clavado? This is where I keep my post. ¿Qué cojones? Ah, estos deben tener caso. Ah, o sea que aquí me van dejando. Vale, o sea que me van dejando cuando termino un caso, no lo sabía. Bueno. This is where I keep my post. A ver, periódicos son los míos. My archive. I can always consult with it. Enciclopedias. My archive. I can always ¿Qué consult with cojones it están los if needed. mapas? On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. ¿Dónde tengo los mapas, tío? Nunca los he tenido que usar aquí. Aquí. Now we have two maps. We must combine them properly. No puede ser, ¿eh? Ah, que está hecho a mano este. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's map. Vamos para allá. Esta parte me desbloqueará un poco. Supongo. Aquí es una excavación. Aquí seguramente entonces resolvamos la primera pregunta. Dom Adriano. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Esto a lo mejor me va a ser útil, ¿eh? Vale, pues no. Otro documento. A ver, otro creo.
Fundiría sus objetos de valor en el fuego. La gente al sentir... Esto es interesante, ¿eh? Esta parte. Los patricios romanos. Esto sí fundían plata o latón. Eso significa que el que mató al tío tenía pasta. Esas ofrendas. Esto es importante, ¿eh? Este dato. Cubos metálicos. Me tocará analizarlos. Templos subterráneos. No creo que eso sea el pasillo que se me ha desmoronado. Digo yo. Interesante esto, ¿eh? Vale. Lo segundo es leyenda. Pero es interesante. ¿Hay algo en la pared o me ha parecido? Ah, no, es un mapa de la excavación solo. Por cierto. Sí, hay que analizar los cubos. A lo mejor son de plata. Podría ser. Ya tenemos algo con lo que interrogar más. Está claro que el que asesinó al tío creía un poco en eso. Por el tipo de arma utilizada. Pero tenía que tener pasta, porque luego fundió plata. Eso me descarta un poco al chalado. Polifemo era, ¿no? ¿Es el gigante Polifemo esto? The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Vulcan, the god of fire and metalworking. Eso no me ayuda mucho. A ver, ¿qué más tenemos? Pitch. ¿Qué coño es pitch? Excavating tools, a bucket, shovel, and brush. Cógelos. He cogido la palita solo, ¿no? Sí. I don't need the ropes for now. Hay una polea. Y nadie ha usado ese agujero en mucho tiempo. De aquí estaban excavando. O lo han tapado. Vale.
No sé para dónde ir primero. No. Para acá. Construction hooks. Estos son los dioses, ¿no? Minerva. It is a statue of Minerva. ¿Este qué cojones es? Ok. Neptuno. Neptune, the Una god copia of de the sea. Zeus. Ah, no, del otro. It is a Claro. broken statue of a bull. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Una torre de asedio, ¿no? The Parece. gastrophytes were used with ropes and hooks for sieges. Aquí hay otra cabaña. ¿Qué ponía? Ah. Otro archivo. Importante la información esta. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. This is a reproduction Punto de of an interés. ancient Greek crossbow. Supongo que para montarla. Porque no, todavía no sé para qué. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Lo segundo, posiblemente. This railway is used to remove rubble from the site. Quita coño. Va para allá. Pero por ahí no puedo pasar. No. No creo, ¿no? A ver, esto se abre. No. Vamos a bajar aquí. Si hay eso lo he mirado, hay que bajar. De 4. Hay algo aquí. Ah, sí. Bueno, no me hacía falta la visión para verlo. Ah, pero para This verlo wall sí. was covered with mud recently. What could be hidden here? El frigidario. Aquí hay algo que han querido ocultar. Estos son los baños.
I can see now. Frigidarium. It is located at the Roman Baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Ya tenemos para acceder al pasillo ese, el que se derrumbó. Esa es la parte a la que no he podido ir. Me lo doy como completada. Sí, pero ¿a quién le doy la orden para que me retiren los escombros? Tengo nuevas evidencias. Por ahora no. Vale. Pues vamos a... Puedo viajar desde aquí, creo, ¿no? Sí. No sé si tengo que ir a la comisaría para pedir que me retiren los escombros. O puedo hacerlo yo mismo desde aquí. Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the no, ya está. Frigidarium. You can visit it now. Thank you, Mr. Phillips. Coño. A ver qué descubrimos. Al puto aire libre. ¿Casco? ¿De qué? Es un casco griego, ¿no? Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. Había algo debajo. A hidden sign. Como una llave, ¿no? Araña. Esto va a ser un código. Ese no tiene símbolos que yo haya visto. Vamos a activar todos de momento. Y si no pasa nada, pues... ya buscaré en los archivos que tengo. A ver qué cojones. Un tridente. ¿Qué era eso? Bajar. Otro símbolo. A symbol. Una flecha torcida. Caduceo, que no sé ni qué es eso. El símbolo de la medicina. Hay unos que tienen símbolo y otros que no. Columna de laurel. La flecha torcida clavada. A hidden symbol. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. ¿Eh? What? Ah, vale. ¿Qué símbolo?
Más o menos aquí, ¿no? Salí. Se me va un poco de madre. No voy a poder unirlo. Salvo... Quieren que los una. No sé si esto me da margen. Ahí está. The signs are pointing to this bust. Ah, ya me he dejado aquí. ¿Qué cojones? Está al otro lado. No hay nada más por acá, ¿no? Esa es la puerta. De cojones. Ah, allí. What is this place? I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. Va a ser útil. A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Otra Street. cosa que analizar. How very peculiar. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? A sack of crude salt. Más uno. Otro. Sal y hielo. Todo esto lo miraremos después. Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. No me suena ningún símbolo ahora mismo.
gente. Joder. ¿Veis lo del fondo? The fire casts a shadow upon the floor. Vale. Y nosotros tenemos otro de esos. That is the symbol of Neptune, the god of the sea. Vale, tenemos que activar todos. Vale, hay otro. Aquella también. Aquella se ha caído. Pero la tenemos nosotros. ¿Qué cosa es? ¿Es un retrete? Mummified bodies. We are in some type of catacomb. Pues parece que el cadáver esté cagando. The pillar collapsed a long time ago. Sí, sí, ya sé que va ahí, cojones. Vale. It resembles a bull. This shadow seems to represent a bridge. It is very similar to the face of Mithras. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. Vale. Vamos a mirar que no me deje nada por acá. Mummified bodies. We are in some type of catacomb. Vale, vamos para allá. We cannot go any further. Mummified bodies. We are in a shovel, not from the Roman era. Mummified bodies. We are in some type of catacomb. Vale. A ver. Los pilares del puente. Vale, ya sé para qué necesitamos la ballesta. Vamos a... en orden. No sé si... en teoría se puede hablar, pero no sé con quién. Tenemos que ir a analizar esto primero, antes de hacer nada. What should we do next, Holmes?
pesado. Cojones, que la salida está para allá. A ver, este no creo que sepa nada. All these events are bad for the baths. And my job. Tenemos que ir a preguntar a los testigos sobre eso también, ¿eh? Antes de ir a la excavación hago todo lo que tengo pendiente y ya está. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. ¿Comprobar qué? Ah, I will count this piece as a starting point. rotación vertical. ¿Qué? Ah. Sí, pero... A ver, que yo me enteré. Vale, lo que hay que hacer es encajar todas, pero... Ah, sí, 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 podemos de una en una. Se cambian de lado, también. Esto me va a llevar un rato. ¿Cómo he cambiado de lado eso? Ah, vale. Vale, 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 vale. Esos tienen que ir con los culos. ¿Qué cojones? ¿Por qué se quita? Ah, vale, cuando estoy así no me deja hacer nada, solo para mirar. ¿Puedo cambiar? Sí, o sea, puedo cambiar todo. ¡Buah! Veros. Va a llevar un rato esto. En ese caso... Vale, hay unas que tienen que ir en esquinas. A ver, vamos a colocar primero todas en esquina, ¿vale? Porque si no, me puede dar un ataque. No. Va, da igual. ¿Eh? ¿Cómo? No. Ah, vale, vale. Vale. Gracias. Quiero ver todas en la esquina, porque si no, no me voy a enterar de nada.
Están todas, ¿no? Vale. Está claro que hay que cambiar varias. Ah, los hay con formas diferentes. Vale. Eso me lo facilita un poco entonces. Eso me lo facilita un poco. A ver, necesito... Joder, es que verlas es complicado, ¿eh? Necesito... Esta. Esa, la del medio es una que necesito arriba. No sé, cambiarla. Por ejemplo. No, pero esta no puede ir arriba. No, porque tiene también pieza arriba. Esta, sin embargo, sí. Vale. Ahí tenemos varias que encajan ya. Ah, vale, se mueven todas las que encajan. Bueno, esta desde esquina, esa me da igual. Vale. Esta hay que bajarla. Efectivamente. Joder. Necesito un encaje. A ver. Me ha dado, Cuadrado, cuadrado y cuadrado arriba también, ¿no? Sí. Esta podría ser. Creo. A ver, una vez más, por favor. Sí, creo que sí. Creo. No, esta no. No, esta no. Tiene un piquito ahí. No me da cuenta. Esta. Y ahora sí debería. Vale, justo. Cambiar esta con un pico y un cuadrado. Hay una que no veo ahí, creo. Vale. Son estas. Podría ser esta. Para que la vea bien. Justo. Siguiente. Podría ser esta de aquí. Sí, creo que sí. Vengo. Y ahí las dos últimas. ¿Esto es un cuadrado?
It is a mold, and it is ready for casting. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... The mold is prepared for casting. We just need... Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Now let us see what we have here. Eh? This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Vale. Y lo otro. Cristales. Más o menos aquí. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. Salt. El Ice. hielo. Ice cream. Another archaeologist, most probably. Sir Rodney. The pyramids of Giza in Egypt. ¿Dejo algo? Ice cream in the desert. We are indebted to the Romans who developed the technique. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. Vale. Muy bueno, había hecho. Sí, lo del hielo en Egipto, ¿verdad? Habrá que ir a lo de los pilares. ¿Qué tenemos? Lo de la conversación. Preguntar esto a los reclusos. A ver qué tenemos nuevo. Quita. Forma del molde. Sí, pero aún no tenemos... ¿Podría ser que la tiraran al brasero? No. No tengo nada para esto. Espera.
Una daga de plata con los materiales que encontramos. Pues ya sabemos, ¿no? Creo que lo puedo hacer directamente. Ese en el que lo dejé ayer, de hecho. El de los baños. Let us try to create an object from silver by using the mold. Let us put the silver piece inside the saucepan. Let us try to create an object from silver by using the Que hasta mold. que no sé por qué me hacen analizarlo, pero nada más, ¿no? It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Done. Now I can proceed further. Vengo. A homemade silver knife. Era de Excellent. plata el arma. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Por eso no encontrábamos el arma. Justo. No sé si tengo alguna combinación más un momento. Una daga de hielo. A mí me tiraba más que era un arma de plata, ¿eh? Me tira bastante más. ¿Qué cojones? If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Bien. Ice, a ver. salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Menos 20 aquí. A block of ice. I have only to use my ice pick. Holmes, look. The temperature is reducing. Hay que evitar que baje esa temperatura. Hostia puta. We cannot be making it correctly. Let us try again and be precise with the timing. Midiendo el tiempo. Bueno, la primera tanda no le he metido ni sal siquiera. ¿Qué cojones? If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold.
Pero... Ah, coño. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Vale, I think podría that meter ice should primero be esto. added first. No, vale. Holmes, look. The temperature... Sabía yo que la sal hiciera esto. Apuntaoslo todos. Va a llegar esta vez. Excellent. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. Sí. An ice weapon for a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. ¿Os acordáis que la sangre estaba muy coagulada en agua? Es otra posibilidad al final, entonces. Sí, pero la daga de hielo... No tengo... Me parece que no, ¿no? Vale, siempre eso... Lo mantengo. Vale. De momento esto es lo que hay. A interrogar a gente. Se me había ocurrido lo de la daga de hielo a mí. La de plata sí, desde que vi la plata. A ver si tienen algo nuevo. Please escort this suspect for interrogation. A ver. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Please Siguiente. escort this suspect for interrogation. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife?
I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one. And yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Did you expect to find the golden knife at the bath? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary. And we had hoped... it is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Y el último. Please escort this suspect for interrogation. El chalao este. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my Mummy. fault. Calm down, Mr. Garrow. Este no. A ver qué me han puesto nuevo ahí. Sí, pero por los medicamentos. Aquí habría un cambio. Nada nuevo, ¿no? Aparte de eso. No. Vale. Vamos a la excavación y a ver si resuelvo el asunto allí. En los pilares. Vamos para allá. Coño. ¿Pero qué putos pilares se refiere? Vamos a ver. ¿Esto? No. Espera, espera, espera. Esto va a ser lo que yo creo. Sí. We should use these metal wings to help us reach the bridge pillar. There might be something behind these leaves. I have to find a way of getting there. Sé cómo hacerlo. Vente para acá. Aquí está la solución. Ah. El mango. ¿Esto qué es? Disparador. Mango. I should use the No. appropriate object here.
Es que no quiero todo. Tengo que poner esto primero. Joder. Vale. Ahí está. Ya tenemos jonque. Y hay que coger una cuerda que había antes. A ver si la encuentro a la primera. Estaba allí, creo, la cuerda. Vamos para allá. Those rings on the bridge are perfect targets. No sé si podré hacer más tiros. What? This one is ready. This one is ready. The bridge is ready. Now I must cross it. Vale. Vale. Creo que ya más o menos sé lo que hay que hacer. Vamos a la hostia. Parece fácil, no lo es, Parece fácil, pero no. Joder. Dios, cada vez que llego a este punto, macho. Cuando te pasas un poquito, te vas para abajo.
sea, hay veces que se vuelve loco, no sé. ¡Qué mierda! Eso es verdad, de hecho. Abajo. No, 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 se me va. No entiendo por qué a veces me hace eso. Creo que sé por qué me caigo. Es cuando me sale el símbolo de avanzar. Le doy antes. Y eso me hace como que me pierdo el equilibrio ahí. Sí, es eso. No, no. Si pulso mal lo de avanzar, la cago. Es que es muy rápido. Joder. Joder. Tiene un fallo y es que cuando sale el simbolito de avanzar, si no le das a tiempo, te pierde el puto equilibrio. Y es que es rapidísimo. O sea, desaparece rapidísimo el cabrón. Ahora no me ha avanzado, ahora sí. No, 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 no. Watson, come here. I have found something. Joder. Me ha costado.
Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? I am not sure. ¿Y este We cómo ha had llegado? better be careful. Which way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. ¿Qué símbolo? Ah, ya me acuerdo. I saw Si this no me symbol in the equivoco. tunnels underneath the Frigidarium. I saw this symbol Sí, in the sí, sí, ya lo tunnels sé. underneath the Frigidarium. Y este I también. saw this symbol in the tunnels Es la jerarquía. underneath the Frigidarium. Esto es la jerarquía. I saw this symbol in the tunnels underneath A the ver. Y Frigidarium. la jerarquía me imagino que me marca el camino. Esta... ¿Es esto? Sí, son estos los símbolos. Entiendo que hay que empezar por lo más bajo. A ver, un momento. Ah, también están ahí. Porque están en el sol. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el símbolo por el que yo he venido? Este. El iniciado. He venido por este, ¿no? He venido por aquí. Creo. A ver. Si he venido por aquí, me da igual. Pero si no, este es el primer camino que tengo que tomar. Vale, vamos bien. Seguimos siendo el iniciado. O tenemos un ascenso. Ascendemos. A ver. Este es el único que hay en ese grado. ¿Es aquel? Sí. Acá. Entiendo que es esto. Ir ascendiendo. Ese es de inicial. A ver los símbolos que hay. Ese descartada. Ese. Un casco y un gorro. Casco. Entiendo que aquí tendré que hacer algo. What? ¿Los colores de las piedras tienen algo que ver? Entiendo que hay que bajar todas. A ver. Pesa más la... Los colores que no sé... A ver, quita. Ponte ahí. O sea, esta afecta a esa. ¿Qué cojones es lo que quieren? Que bajen todos.
es que no sé si las piedras pesan distintas o no. Si aquí pongo una no baja. Si lo quito, baja. Y si pongo esta, a lo mejor va por peso. A ver. Ahí está. Vale. Sí, va por peso. Era cuestión de pesos. Vale, vaya. Hemos dicho antes, ¿no? Vale, a ver qué tenemos. Avispa. Daga. Sol. Avispa. Llegamos por avispa. Va a ser ese. Sí. Pues la daga no está, ¿no? Sí. Wow, 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 wow. ¿Qué ha pasado aquí? Nada, nada, todo bien. Es este. Hola. Se me divide en dos. ¿Se juntan aquí? Sí. No hay nada más, ¿no? Aquí. No. Y la última. What? Jorro. Por ahí sube. A ver qué cojones hay aquí primero. Nada. Vale. Ese laberinto a la primera lo hemos pasado. ¿Qué es eso verde? Quita. Look, it's the golden knife. But how to get it? It's the golden knife. This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the Frigidarium. The murderer left this lamp. Vale, hay que abrir esto. Creo que da igual por donde vayan. Puerta cerrada. Hay unas manivelas ahí. Puerta cerrada.
Hay manivelas. Vale, pero... Ah, mira, coño. ¿Hay otra en el otro lado? Creo que no. Vale. Pues a ver qué pasa. Watson, I need your help. Ah, vale. Ahora cerramos al guachón ahí. Me imagino. Sí. No, me he colado, coño. Me he cambiado de personaje. Ahora. Y hay 3. Vamos a probar la última. A ver qué movimientos tiene este. Pues se ve que no. Se abre la central de arriba, si no lo he visto mal. Vale. Vamos a la central primero. Vamos a ver. This mechanism seems inactive. Most likely the door it controls has already Sí, been opened. pero se quedaría abierta. Se abre la de atrás de este buen hombre. Suelta esto. A ver si se queda levantada. Esa se va a cerrar ahora. Es que necesito verlo. Se bajará, ¿verdad? Cuando la suelte esta. Sí. Vale, pero ya sé lo que tengo que hacer. Necesito que venga el otro aquí. Pero... ¿esta? ¿Cuál abre? A ver, ¿cuál es la que abre esta? Ah... No sé si me interesaría primero ver qué abren las otras dos. Y creo que sí, que va a ser el caso. Me interesa primero ver qué hacen esas dos de ahí. Abre esta. No, no es esa la que tengo que abrir. La otra. Va a sujetar la puerta y que este vuelva. Vente para allá. Es que necesitamos ver qué hacen esas dos de ahí primero.
A ver. Se abre la misma que la otra. Es para hacer el cambio. Claro, pero... Ah. Suelta esto. Y la otra salida, ¿para qué cojones la quiero? Quita. Por eso el asesino no pudo entrar. Necesitas un mínimo de 2 personas para esto. The golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Excellent. No sé para qué queremos la otra We salida. should find another way of getting out of here. Vale, vuelve a tu sitio. Hay que sacar al tío este de aquí. ¿Es esta de aquí era? Sí. No sé si era esta o la otra. Vale. Me falta algo aquí, ¿eh? Medalla de oro.
No sé si tengo alguna combinación más, habrá que repasarlas. ¿Por qué me ha traído aquí? Creo que sé quién lo mató, solamente de cajón. Ha sido el chalado. Preguntaréis por qué. Porque estaban las gafas rotas en el caldero. Aunque no tiene mucho sentido lo de las gafas rotas ahí. Y usó un arma de hielo. Pero también pudo ser lo de plata, realmente. Me faltan combinaciones aquí seguro. Supongo que va con esto. Sí. Puedes elegir un camino u otro. Vamos a ponerlo así de momento. Y daga de hielo tendrá que ver con el champán, quizás. A partir de las pruebas, efectivamente. La cubeta del champán. Vale. Esa es una posibilidad, pero... Es posible esto también, ¿eh? Pero a mí me tira más esto. Y... se transportó en la cubeta del champán. Me encaja. Sin esconder el arma en la cubeta. Sí. Aquí tenemos la enfermedad del tío este. ¿Qué es esto? A ver. No me encaja esto mucho, pero vamos a ponerlo así, para ponerlo en azul más que nada. Es una gran posibilidad. Podemos también hacer el camino del otro. Entiendo que no puedo interrogar más, ¿no? Me gustaría. Que no quiero culpabilizar al que no ha sido. Más que nada. Voy a intentar... A ver. Si los mataron con un arma de hielo, ¿por qué había plata en el fuego? No me dejan... I'm not sure that I can be helpful at the moment. Ya ni más interrogatorio ni más nada. Do you have something else to ask me?
Dejadme mirar una cosa. ¿De qué cojones estamos hablando aquí? Lord Blackmore. Blackmore, ¿quién era? No es una carta ninguno de estos. Gregory Pitkin y Blincorn. Esto es lo a colgarlo. Pitkin y Blincorn. Vale. Vale. Esto. Pero está hablando con uno de estos. Señor Blincorn. Ahora lo miramos. Eh. Eh. Este. Esta es la placa que hemos usado antes, vale, pero... Es que quiero encontrar si el otro estaba cabreado con él. Vale, ¿qué coño es ese tío? Ah, este. Vale, aquí hay una historieta. De aquí estamos hablando de... Pero como que era... A ver, esto no me encaja. Es que esto es una suposición, no es algo afirmado. Es una gran posibilidad, mucho más que lo del arma. Cualquiera me vale.
Pero no me da la posibilidad, ¿no? ¿O sí? Es que me tira mucho más lo de que usaran plata realmente, porque si no, no pinta nada la plata ahí. Salvo que sea la ofrenda. Salvo que sea la ofrenda. Voy a tirar por la de hielo, solamente porque... por si hablamos de un creyente. No, pero aquí el obseso con la creencia es el otro. Es el chalado. Vamos a cambiar esto. Quita. Es que esto sería más lógico que lo otro. Creo yo. A ver, es que tenemos por un lado un móvil económico y por otro un móvil de locura. Pero es cierto que el de los medicamentos está como una chota. Y no para de hablar de los rollos estos. Voy a culpabilizar al loco. Pero el otro nunca entró en la excavación, la llevaba este. Y esto es así, ¿eh? Está muy obsesionado con esto. Voy a culpabilizar a este. Toma por culo. Sabe mucho del tema, además. Tiene el conocimiento para ello. El otro no tiene ni puta idea. Realmente. Y no es daga de plata, es de la de hielo. ¿Cómo cambio esto? Ah, aquí. Como una chota. A ver qué pasa. Mr. Garrow, the game is up. I see straight through you. You see straight... What?
You have a decided talent in mind manipulation. We all believed your comedy. The medication almost tricked me, I'll admit, but all of it was fake. The hallucinations, the hysteria. Mr. Garrow, you are a dangerous psychopath and a clever murderer. The method by which you disposed of the crime weapon... Oh my god! I killed him! It is no use to deny it. I despise cowardice in any form. What will you do with me? Creo You que will be nos hemos sent to a medical equivocado. institute, where you will receive the best treatment to facilitate your full rehabilitation. What the good Dr. Watson is trying to say is, life seclusion in a lunatic asylum awaits you. I would rather be dead. That is your choice. Sí, he elegido esto. Y ya lo mantengo. Sí. A ver. 6% de gente. Gente que hizo la misma lección moral, un 41%. De ese 6%. La mayoría de la gente eligió la teoría de la plata. Pero yo creo que la teoría de la plata sí es esa. Más que nada por la ofrenda. Eso es un detalle importante. The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. What? I've just received a note from Inspector Lestrade. A letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Vale. Aquí estará la carta del caso este, ¿verdad? This is where I keep my post. This is where I keep... No, aún no This aparece. was on the table, Holmes. You should take a Uy. look. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, gente. Por hoy. Venga. Hasta mañana.